a dar inicio, sean todos bienvenidos. Bendito sea nuestro Dios que nos regala nuevamente la oportunidad de llegar a un estudio más, después de un día de reposo, pues confío en Dios que haya sido de edificación, pues estrenábamos escuela y es algo muy bonito cuando comenzamos un nuevo ciclo y también pues en todas las actividades que se haya tenido durante este día, pues Dios los haya bendecido. Sean bienvenidos nuevamente. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Padre Celestial que nos regala la oportunidad de estar nuevamente. Les voy a invitar a que hagamos una oración, mis hermanos, para dar inicio. Excelentísimo Padre Celestial, gracias le damos, Santísimo Señor, por el hermoso privilegio que nos regalas de poder estudiar nuevamente su palabra. Posteriormente, haber terminado un día de reposo, gracias le damos, donde le hemos podido, Santísimo Dios, cantar alabanzas y escuchar su bendita palabra. Le suplico, Padre bendito, que le regale palabras al siervo que usted va a usar esta tarde, Santísimo Señor, para poder edificarnos con su bendita palabra. Le pido, bendito Dios, que cada uno de mis hermanos que se han tomado el tiempo para poder escuchar, pues que esta palabra, Santísimo Dios, quede en sus corazones para edificación de sus vidas. Bendito Rey de Gloria, gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermana Reina nos hace el favor de la presentación. Con mucho gusto, hermano. Bueno, ya es la segunda ocasión que tenemos a nuestro hermano diácono Rafael Carpaño. Él es parte del consejo local de la Iglesia de Dios en el Progreso. Recientemente estaba pastoreando también la Iglesia de Dios en Santa Adelaida y damos la bienvenida a nuestro hermano. Muchas gracias, hermano, por el esfuerzo, puesto que nuestro hermano se traslada desde el picacho del volcán a la otra montaña que está enfrente para poder estar con nosotros en esta tarde-noche. Bienvenido, hermano Rafael, en este día que hoy nos corresponde estudiar el tema, el día de la ira de Jehová, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo salimos, vamos a salir muy edificados y muy avisados al final de la sesión de hoy. Bienvenido, hermano Rafael, y el tiempo es suyo. Carísimos hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche, reciban un fraterno saludo de paz. Es una bendición que el Señor nos regala, el hecho de poder estar acá en esta transmisión y que a pesar de las inclemencias del tiempo, pues también es la voluntad del Señor el que esté así en este momento, pues Él es quien tiene el control de todas las cosas. Como mi hermana Reina lo decía, es para este servidor un privilegio nuevamente estar con ustedes, esperando que seamos muy edificados en este momento de estudio de la palabra de nuestro Dios. Ya mi hermano, pues José, oraba, pero quisiera que me acompañara nuevamente a invocar el nombre de nuestro Dios para que sea Él el que hable a través de este servidor. Le voy a pedir que inclinemos el rostro y elevemos una oración a nuestro amantísimo y eterno Padre Celestial. Después de haber finalizado un día muy especial para cada uno de nosotros, ahora, bendito Padre, nuevamente nos disponemos a ocuparnos en las cosas espirituales, en aquellas cosas, Señor, que son para vida y vida eterna. Padre, este servidor nuevamente se siente agradecido con usted por el privilegio que me da de dirigir, Santo Dios, este estudio de su bendita palabra. Pero no quiero hacerlo sin antes pedir su santa y divina dirección. Pedirle, Padre, que ponga palabras en mi boca sencillas pero entendibles. También le ruego una bendición para la directiva de evangelismo de este distrito, como para todos los asistentes a esta reunión. Bendiga a nuestras amistades, bendiga, Señor, a aquellos que posteriormente contemplarán este video. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén. Bien, mis amados hermanos, para dar inicio con este bonito tema, es muy interesante el hecho de pensar en que
Un día el Señor, nuestro Dios, el creador de todas las cosas, ha de juzgar a la tierra. No sé si ustedes se han puesto a pensar en algún momento qué tanto hoy en día se escucha hablar de la ira de Dios. Pues yo estaba analizando, hermanos y amigos, el hecho de que viendo los himnos, viendo las letras de las alabanzas, son pocos los cánticos espirituales que hablan acerca de la ira de Dios. La mayoría de ellos nos hablan acerca de el amor de Dios, nos hablan de la salvación, nos hablan de su misericordia y de muchos atributos, los cuales es cierto, son de Dios, son reales, pero que poco, muy poco a la verdad se habla en la letra de los cánticos de la ira de Dios. Y en en los mensajes contemporáneos también, hermanos, que escuchamos, los mensajes de la palabra de Dios, son pocos también los mensajes que hablan acerca de la ira de nuestro Dios. Y por lo tanto es muy importante meditar en este tema porque a la verdad se están mostrando ya las primeras señales, los primeros acontecimientos acerca del día de la ira de Dios. Todo va por el camino que Dios ha trazado, todo va caminado en el plan perfecto de Dios. Es decir, tanto en la parte religiosa como en la parte eh, social a nivel mundial, los acontecimientos que vemos y de los muchas veces nosotros también hemos sido testigos de catástrofes, testigos de situaciones que van no solamente en la parte natural contra el ser humano, sino también en la parte moral. Estamos viendo cómo el ser humano, hermanos, está actuando de una forma en contra de la voluntad de Dios. Vemos hoy en día, aparte de la naturaleza que nos habla, aparte de la naturaleza que muestra, ¿verdad? Esa, esa intensidad como lo que hoy estamos pasando, como estas tormentas que se dan, todo tiene un propósito, pero también en la parte moral vemos al ser humano que está aprobando, por ejemplo, leyes que, hermanos, van en contra de la voluntad del Señor. Vemos una aprobación de leyes en distintos países muy avanzados, leyes como el matrimonio entre el mismo género. Vemos aprobación de leyes de legalización del aborto. Y así vemos también situaciones en donde al final, repito, llevan el propósito de poder llenar, por decirlo así, esa copa que un día rebosará para poder rendir cuentas y poder ser derramada para aquellos que no estén de acuerdo a la voluntad de Dios, que no hagan de acuerdo a la voluntad que nuestro Dios quiere que se haga. Vemos también, hermanos, países en donde la droga está siendo legalizada, es decir, el consumo de droga está siendo legalizado. Y así podríamos también mencionar en el aspecto social, la parte delincuencial. Si bien es cierto, en nuestro país ha disminuido, pero vemos que el problema no radica solamente en la parte externa, sino más bien en el interior del hombre. Por lo tanto, se siguen dando asesinatos, se siguen dando atrocidades a nivel mundial. Dicho esto, quiero decirles de que hablar del día de la ira de Jehová debe ponernos a meditar y reflexionar y tomar una decisión
la decisión más sabia y más importante en nuestra vida. En la vida nosotros tomamos decisiones las cuales sabemos que nos van a ayudar, que nos van a ayudar bien en nuestra vida material, pero en la parte espiritual vale la pena meditar, porque si se menciona en las Sagradas Escrituras que vendrá el día de la ira de Jehová, entonces hemos de ver en esta oportunidad qué tan cerca está y qué acontecimientos se esperan ver en este tiempo que dice las Sagradas Escrituras. Para ello, hermanos, quiero dar inicio, compartir con ustedes el día de la ira de Jehová. Hace aproximadamente 7 siglos antes de Cristo, uno de los profetas mayores llamado Isaías habló acerca de la ira de Jehová. Las Sagradas Escrituras, hermanos y amigos, están bastante completas en cuanto a la mención de este día. Decirles de que la ira de Dios no es algo nuevo en las Sagradas Escrituras. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de la manifestación de la ira de Dios en el antiguo tiempo. Ahora, el profeta Isaías, allá por el año 750 antes de Cristo, dijo las siguientes palabras según Isaías 13:13 que tenemos acá en pantalla: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Dios siempre ha querido tener esa comunión con el hombre, ha querido tener esa armonía. Sin embargo, ha sido el pecado la razón por la cual ha habido una separación, ha existido esa separación entre Dios y el hombre. Y en vista de la práctica del pecado por el ser humano, Dios también está anunciando desde tiempos antiguos que Él hará estremecer los cielos. Es decir, el día de la ira de Jehová tendrá un alcance sumamente grande. Dice acá en este texto que la tierra se moverá de su lugar. Entiéndase la palabra tierra como aquellos habitantes, todos los seres humanos. La escritura nos enseña de que andarán y correrán de un lugar a otro queriendo huir de la ira de Dios. Ahora, ¿en qué momento se dará esto? Dice acá que es en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Qué es el día de la ira de Jehová? Esa es una pregunta bien importante, la cual hemos de responder o he de responder en este momento. Dice acá, hermanos, de que según Sofonías 1:14, acá tengo las Sagradas Escrituras, está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Dice que el día de la ira de Jehová, según Sofonías 1:14, lo describe o lo califica de la primera forma como el día grande. Es decir, lo califica ese día con el adjetivo de grande. Este término significa, el término significa mayor que lo común, y será así por su trascendencia y por el tiempo que va a ocupar. Proféticamente, el vocablo día equivale a un año. Voy a dar lectura a lo que dice el profeta Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 4, versículo 6. Dice así: si usted tiene las Sagradas Escrituras a la mano o papel y lápiz, puede anotar también estas citas. Ezequiel 4:6 nos dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días
día por año te lo he dado. Vemos acá de que el Señor le dice al profeta que un día, proféticamente hablando, equivale a un año. Entonces, el término en cuestión de tiempo, el término grande, se está refiriendo a que no será un día de 24 horas. Pero tenemos acá una cita también que quiero compartir con ustedes. Voy a tratar de no pasar por alto la lectura de las citas que aparecen acá, porque son muy importantes. Son el apoyo para poder así considerar el tema y comprobar que lo que estamos hablando está basado en las Sagradas Escrituras. Dice el libro de Números, capítulo 14 y verso 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Acá el Señor está hablando respecto al tiempo en que los hijos de Israel iban a peregrinar por el desierto. Y dice acá que en base, dice, al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra. En base a esa cantidad de días, iba a ser el número de años que ellos andarían, por decirlo así, errantes, ahí peregrinando en el desierto. De modo que no se trata de un día de 24 horas, sino de un día grande, por cuanto es profético. Y dice Isaías 34, libro del profeta Isaías, capítulo 34, versículo 8. Dice así: dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Quiero decirles, hermanos, de que acá el Señor está diciendo de que ese día lo está tomando como un año. Claro, el Señor, nuestro Dios, también en algún momento ya ha juzgado a su pueblo en el antiguo tiempo, y a través de los profetas también les hizo ver lo que les vendría a causa de su desobediencia. Y este es un ejemplo. Dice que día de venganza de Jehová, y le llama a ese día año de retribuciones en el pleito de Sión. Sabemos que en las Sagradas Escrituras, en cuanto al pueblo de Israel, se dieron muchos acontecimientos de castigo, de disciplina, de retribución por parte de nuestro Dios para con el pueblo. Pero, ¿qué quiere decir también ira de Jehová? El término griego usado en esta parte es orge. ¿Y qué quiere decir? Significa castigo retributivo, imposición de una pena merecida. La ira de Dios, su justo enojo o indignación, es su aborrecimiento de toda impiedad e injusticia, ya que el hombre caído es aborrecedor de Dios y es hostil a su ley. Y si ustedes se fijan, acá he puesto en letras mayúsculas la palabra toda impiedad e injusticia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos autojustificamos. Muchas veces nosotros decimos, no, es que hacer esto no es malo. Es que decir esto no es malo. O dejar de hacer esto no creo que sea malo. La verdad es que la Escritura es clara y dice que la ira de Dios es su justo enojo. No es algo a manera de capricho de parte de Dios. Dios, hermanos, es perfecto. Dios es santo.
Dios es justo y por eso es que Él aborrece toda clase de impiedad. Todo aquello, hermanos, que va en contra de su voluntad, Dios lo aborrece. La impiedad, déjenme decirles, hermanos, que se refiere a llevar una vida apartada de Dios, apartada de la santidad de Dios. Eso es no tener una correcta relación con Dios. Eso es impiedad. Es no vivir bajo su temor. Es decir, es llevar una vida libertina. Entonces, contra esa actitud en el ser humano es que Dios está enojado. Y dice que el hombre caído, es decir, después de el pecado, después de la desobediencia allá en el jardín del Edén, el hombre es aborrecedor de Dios y de sus mandamientos divinos. Romanos 1:30 dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, dice en el capítulo 1 y versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Oiga, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y esto no es algo nuevo. Esto, cuando Pablo lo está escribiendo, él viene hablando acerca de que en aquella generación ya estaba viviendo en esta condición. Y yo me pregunto, ¿será que en nuestro tiempo estamos de igual forma, de una manera similar, o estaremos peor? ¿Será que hoy el hombre es aborrecedor de Dios, hermanos? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Y también no solamente es aborrecedor de Dios, sino también es enemigo de sus leyes, de sus mandamientos. Y eso lo dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, pero en el capítulo 8 y versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se da cuenta? Que el vivir conforme a una mente libertina, llena de maldad, jamás, dice el apóstol Pablo, no puede, aparte de ser enemistad contra Dios, no se puede sujetar a la ley perfecta de nuestro Dios. Entonces, la ira de Dios es uno de sus atributos, hermanos. Vale la pena hacer énfasis de que muchas veces solo hablamos de la santidad de Dios, del amor de Dios, hablamos de la justicia, hablamos de su perfección, de su misericordia. Pero, ¿qué de la ira de Dios? La ira de Dios, hermanos, es uno de sus atributos y es tanto una perfección divina como lo es su amor, su poder, su justicia, su santidad o misericordia. ¿Se pueden imaginar ustedes creer en un Dios que es santo, pero que no aborrece la maldad, que es tolerante al pecado? ¿Se puede imaginar usted? Y esa clase de dioses está en la mente de muchas personas, de muchas personas que creen que Dios es así, que Dios pasa por alto la maldad, la transgresión, y no es así. El problema radica en que muchas veces no nos preocupamos por conocer a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo allá en Juan 17, capítulo 17, versículo 3, esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios es tener una relación con Él, no solamente es tener una información de quién es Dios, ni cómo es Dios. Conocer a Dios radica en tener más que un conocimiento informativo de Él.
significa tener una relación cotidiana con nuestro Dios. Entonces, la ira de Dios es justa, es divina, porque no hay mancha alguna en nuestro Dios, ni más mínimo defecto en el carácter de Dios, por lo que no se complace en la maldad. Vea que el Señor dice en el Salmo, esto lo podemos comprobar en el Salmo número 5, versos 4 y 5. Dice Salmo 5, versos 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Verso 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y dice la segunda parte, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es santo. No hay comunión alguna entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Por lo tanto, aquel hombre, aquella persona que no quiere tener ninguna relación de comunión, de justicia, de santidad con nuestro Dios, dice el salmista, de que es aborrecida por nuestro Dios. No lo está diciendo este servidor, lo dicen las sagradas escrituras. Esto es conocer a Dios. Esto es darse cuenta del por qué viene la ira de Dios. Y esa es la siguiente pregunta que voy a responder. ¿Por qué viene la ira de Dios? Acá tengo, amados hermanos, algunas razones. Hay muchas más, pero vamos a ver las más, por decirlo así, fundamentales o aquellas que podrían ser las más fáciles de comprender para nosotros. Dice la primera que la ira de Dios o la ira de Jehová viene por la impiedad e injusticia de los hombres. Allí mismo en el libro de los Salmos, ahora en el número 7 y en su verso 11, dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Vea, ponga atención a este salmo, porque muchas veces nosotros decimos es que, o tal vez no nosotros, sino más bien escuchamos a predicadores contemporáneos decir, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El salmo acá no está diciendo eso, hermano. El salmo está diciendo que aborrece, que está airado el Señor contra el impío, contra el que practica la impiedad. Dios está lleno de ira contra él. Claro está de que estamos en el tiempo de la gracia. Vivimos en el tiempo en donde no se nos es pagado inmediatamente después de realizar una mala obra, después de tener un mal pensamiento, etcétera. No se nos paga inmediatamente, porque la gracia en eso consiste, en la paciencia de nuestro Dios. Porque el Señor, dice el apóstol Pedro, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso lo encontramos en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Entonces, si Dios está airado contra el impío todos los días, esa es una de las razones por las cuales la ira de Dios viene sobre el ser humano. No será, hermanos, en el futuro, no será, por ejemplo, el adulterio lanzado al lago de fuego. No será la mentira lanzada al lago de fuego. No será la soberbia lanzada al lago de fuego, sino que será lanzado al lago de fuego el que practica estas cosas. El adúltero, el fornicario, el hechicero, el mentiroso, el soberbio,
Por lo tanto, hago énfasis en esto porque de esa forma vamos también haciendo conciencia del por qué viene la ira de Dios. Ahora dice Romanos 1:18, Romanos capítulo 1, versículo 18, dice de la siguiente manera, dice el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiero recalcar de que la ira del Señor es divina, ¿verdad? Es un atributo de nuestro Dios y que dice que el apóstol Pablo, que esa ira se revela y su procedencia es desde el cielo. Vea que es Dios mismo el que ejecuta sus juicios sobre esta tierra. Su procedencia es del cielo, no es humana. También dice acá que se revela contra toda impiedad e injusticia. Decía anteriormente que la impiedad significa no tener una correcta relación con Dios, es no vivir bajo su temor, no vivir en reverencia a nuestro Dios todopoderoso, no vivir en devoción y adoración a Él. Por lo tanto, esta persona se cataloga como un impío y el resultado de ser impío es que los actos de estos hombres son injustos y detienen la verdad, niegan la verdad de Dios. También otra razón por qué viene la ira de Jehová es por rehusar creer en el Hijo de Dios. Dice el apóstol Juan, el apóstol conocido como el apóstol del amor, Juan capítulo 3, versículo 36, dice así, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vea, hermanos, que no dice que la ira de Dios estará en tiempo futuro. Esta clase de persona que rehúsa creer y obedecer a nuestro Señor Jesucristo ya tiene sobre ella el peso de la ira de Dios. Así dice acá. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Que el que cree en el Hijo dice que tiene vida eterna. El apóstol Juan nos habla acá de dos clases de personas, del creyente y obediente a la palabra del Señor y de aquel incrédulo e inconverso, ajeno a los pactos de Dios, ajeno a la voluntad de Dios. Sobre él dice que está la ira de Dios. Y me parece también interesante el hecho de que el apóstol que es conocido como el apóstol del amor y que en el mismo capítulo incluso habla del amor de Dios, también menciona la ira de Dios. Pero a veces no se escucha esto, hermanos, en los mensajes contemporáneos. Por eso que la iglesia de Dios para nosotros es un gran privilegio, es un honor que el Señor nos concede el predicar estos mensajes, porque claro está acá escrito de que aquel que rehúsa creer en el Señor, claro, hermanos, no es obligatorio. El Señor no está hablando acá a través del apóstol Juan como una obligación para creer en el Señor, sino más bien que el hombre tiene el raciocinio, tiene la decisión en sus manos y en su corazón. Como dice allá el proverbista en el proverbio 23, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Depende del mismo hombre, ¿verdad? Del ser humano, el
creer en el Hijo de Dios. Pero ¿qué vamos a creer del Hijo de Dios? Todo, que es divino, que es santo, que solamente en Él hay salvación. Como dice Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, quiero leer otra razón acá. Y dice que la ira de Jehová viene por la dureza y por el corazón no arrepentido. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pablo dice lo siguiente, el apóstol y ministro de los gentiles, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vea, hermanos, de que es bien importante reconocer que el arrepentimiento no es solamente decir, me arrepiento porque no estudié, por ejemplo, me arrepiento porque no compré esto o aquello, me arrepiento porque no visité tal lugar. Eso no es arrepentimiento, esa es una inconformidad. El arrepentimiento, carísimos hermanos, carísimos amigos, es el pesar profundo que hay en el corazón del hombre por haber ofendido a Dios. Ese es el arrepentimiento del cual aún nosotros como miembros de la iglesia del Señor somos llamados a llevar una vida continua de arrepentimiento. De lo contrario, dice que el corazón duro y no arrepentido lo que está haciendo es atesorar, acumular la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. También, hermanos, la ira de Jehová se manifiesta y se manifestará por la desobediencia a Dios, viviendo en los deleites carnales, es decir, por tener una mente entenebrecida y por dar rienda suelta, como se dice, hermanos, comúnmente a la carne, por no amortiguar los miembros que batallan contra nuestra alma, por no poner un alto a los deseos carnales. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, dice lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que aún entre nosotros, si no hacemos morir lo que Pablo nos dice en estos textos, también nos abarcará ese día grande, como ya lo hemos estudiado. Ese día en donde el Señor manifestará su justo y divino enojo sobre todo hombre, sobre todo ser humano desobediente. ¿Y por qué digo que aún a nosotros nos puede abarcar? Porque en el verso 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En la iglesia del Señor, lamentablemente, no solamente hay hijos obedientes, sino también hay hijos desobedientes. Y cuando venga la ira del Señor, nadie podrá escapar. No habrá, hermanos, no habrá, amigos, excusa, no habrá razón alguna para no ser castigados, si es que somos merecedores de ese castigo. También la ira de Jehová se manifiesta y viene porque Dios tomará venganza de todos sus enemigos. En el antiguo tiempo el Señor manifestó estas palabras en Deuteronomio capítulo 32, verso 43. Libro de Deuteronomio capítulo 32, verso
43. Dice así la palabra de nuestro Dios: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Dice acá que el Señor vengará la sangre de sus siervos. Aquí el siervo, el caudillo de Israel, Moisés, está profetizando que el Señor vengaría o vengará, puesto que todavía está por cumplirse, vengará la sangre de sus siervos, de todos aquellos que han muerto por causa del testimonio de Jesucristo. Y no dudo, hermanos, de que en los estudios tan hermosos que se han tenido a través de este medio, se ha visto dónde se encuentra o quiénes son los autores del derramamiento de la sangre de los santos, de los hijos de Dios. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 5 y 6. Libro de Apocalipsis capítulo 16. Dice de la siguiente manera. Dice así: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Y dice en el verso 6: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Hermanos, la ira de Dios es una realidad, no es un juego. Estos textos nos revelan, hermanos, de que el Señor un día vengará toda injusticia, toda iniquidad, toda atrocidad que se hizo. Por ejemplo, hermanos, en aquella mal llamada Santa Inquisición, donde hubo mortandad de muchos creyentes, de muchos hijos de Dios. Aquella mortandad de aquellos judíos allá por aquel líder alemán, Adolfo Hitler, será vengada también esa sangre. Así está escrito acá. Quiero continuar. ¿Cuáles son las características del día de la ira de Jehová? ¿O qué cualidades tiene ese día? Primero, que este día, amados hermanos, esa manifestación de la ira de Jehová será global. Es decir, cubrirá completamente el globo terráqueo. No, hermanos, será parcialmente. Hoy en día se están dando situaciones, catástrofes en diferentes países, terremotos, hay pestes, hay hambre, pero ese día, cuando la ira de Jehová sea derramada, cubrirá completamente a la humanidad. Dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Acá nos está diciendo el apóstol Juan, el mismo evangelista, que la ira de Dios se encierra en 7 plagas que se manifestarán a futuro sobre esta tierra. 7 plagas postreras. Plaga es una calamidad. Plaga, hermanos, amigos, es una calamidad que dañará completamente a la humanidad, a todo aquel que no se haya puesto a cuentas con nuestro Dios.
Y dice que son postreras porque se manifestarán en los últimos tiempos. Y esas plagas es la manifestación o es la forma en que Dios está manifestando su justo enojo. Dice Apocalipsis 16:1, lo confirma el mismo escritor. Dice Apocalipsis 16:1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí se cumplirá aquel texto que dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque déjenme decirle, hermanos, que hoy en día el hombre ha buscado la forma de cómo evadir o de cómo defenderse ante las adversidades, ante terremotos, ante huracanes, ante pestilencias. Ha buscado el hombre los medios cómo poder defenderse y Dios se lo ha permitido. Pero en este día, en este tiempo, no habrá método alguno efectivo para poder evadir o resistirse a la ira de Dios. Dice también que el día de la ira de Jehová, en ese día su castigo será justo, como dice el profeta Nahum, que no dará por inocente al culpable. Dice Nahum capítulo 1, versículo 2. Libro del profeta Nahum. Nahum capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no dará por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dice el verso 5, los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. Dice en el verso 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y mire qué hermoso. Y conoce a los que en él confían. Los que confían en Jehová, hermanos, no serán abarcados. O los que confiamos en Jehová no serán abarcados por la ira de Jehová. Porque el Señor, hermanos, es perfecto. Él es omnisciente. Y en el día de la ira, nadie recibirá ese castigo si no lo merece. Ni también nadie será exento del castigo si lo merece. No hay, hermanos, escapatoria. No dará por inocente al culpable. ¿Qué más, hermanos? Otra característica es que habrá temor y lamento en el pecador. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Dice así, 6:15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos. Quiero decir que los reyes de la tierra son, ¿verdad?, los grandes mandatarios, aquellos que hoy tienen esa potestad dada por Dios para gobernar las naciones. Dice que los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, pero también todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel
que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ponga atención porque dice acá también que la ira también es del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Dando a entender que no habrá allí valiente, no habrá allí, hermanos, forma de cómo resistir al juicio divino. Habrá temor y habrá lamento. El temor hará que los hombres busquen la manera de cómo esconderse. Hoy en día, el ser humano, en base a los avances tecnológicos, busca cómo defenderse de las guerras nucleares, guerras, ataques bélicos, y lo ha logrado en gran manera. Pero ese día, hermanos, no habrá forma de cómo ocultarse del castigo divino. Dice que también en ese tiempo, hermanos, habrá turbación, es decir, confusión. Las personas estarán aturdidas, hermano. Habrá calamidad y angustia. Dice en el Salmo número 90, verso 7. Salmo número 90, verso 7 y 11. Dice de la siguiente manera: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Dice el verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Acá nos revela este pasaje a través de esta pregunta, que si hay alguien que conoce el gran poder de la ira de Dios. Creo que no hay ninguno, hermanos. No hay ninguno que conozca ahorita la intensidad del poder de la ira de nuestro Dios. Esa indignación todavía nosotros no la conocemos completamente, porque si la conociésemos, hermanos, yo creo que seríamos mucho más temerosos del Señor. Estamos viendo las señales, los acontecimientos, y a veces en lugar de temor hay, hermanos, libertinaje. En lugar de santidad hay muchas veces, hermanos, soberbia, orgullo. Así es que vale la pena reconocer que nadie conoce el poder de la ira de Dios, pero de seguro será terrible, hermano. Dice también Proverbios 1:24 al 27, y vea que el Señor nos está llamando, el Señor nos está haciendo reflexionar, y ojalá en la gracia del Señor todos analicemos, hermanos, analicemos las escrituras y reflexionemos, y si hay que corregir algo, hagámoslo, porque dice en el verso 24, Proverbios 1:24 al 27, por cuanto llamé, el Señor todavía está llamando para que la persona se arrepienta de su maldad. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Oiga, tribulación y angustia. Dice el Señor que todo aquel que no atienda al llamado de Él, el Señor se va a reír en aquel día. No con malicia, sino más bien Él, hermano, mostrará su satisfacción del castigo por la maldad en el ser humano. ¿Y a qué le tememos, hermanos? ¿O a qué le teme la humanidad? Pues veamos, hermanos, a nuestro alrededor. Veamos,
Por ejemplo, si tiembla, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es la actitud que toma la sociedad? Aquellos que se recuerdan del terremoto del año 2001, se recordarán que fue en un día sábado, un día de reposo, pero que el día domingo, el siguiente día y los días, las siguientes semanas, por ejemplo, los templos se llenaban, las casas de oración se llenaban. Eran muy pequeños los templos para dar abasto a semejante cantidad de personas que visitaban las casas de oración, porque le tuvieron temor a la muerte. Pero pasado, hermanos, la crisis, el hombre volvió a la maldad, volvió al pecado. Muchos se olvidaron de que Dios les perdonó o les permitió la vida, les dio más tiempo para que pudieran buscarle. Por eso es que dice el Señor que extendió su mano y no hubo quien atendiese. Hoy solamente escuchamos sermones de que Dios te ama tal como estás. Y es cierto, no digo que es mentira, pero también el Señor, si no nos arrepentimos, hermano, si estas personas que buscan al Señor siguen en la práctica pecaminosa y creen que van a ser salvas, están equivocados. Con mucho respeto lo digo. Dice la Escritura acá que el Señor se burlará, dice, cuando venga lo que le temen las personas. Quiero continuar y dice que otra característica es que absolutamente nadie que merezca el castigo podrá escapar. Ya lo mencionaba, pero quiero leer lo que dice el profeta, libro del profeta Abdías. Abdías capítulo 1. Abdías capítulo 1, versículo 4. Dice el libro del profeta Abdías 1:4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Ve, hermanos, que no habrá escapatoria. Decía anteriormente que se hacen grandes rascacielos, se hacen edificios subterráneos. Hoy ya no están los rascacielos solamente de moda, sino que subterráneamente, ¿verdad? Están realizando grandes edificios, pero hacia la profundidad de la tierra, con tal de que ya no haya esa destrucción hacia las torres, ¿verdad? Entonces, pero aún así, si usted lee en su casa o cuando tenga el tiempo detenidamente en el Salmo 139, el Salmo 139 habla de que Dios es omnisciente y es omnipresente. Dios está en todo lugar. Y aunque dice acá que la persona se remonte como águila, es decir, por ejemplo, hoy en día la ciencia está intentando o ya está haciendo muchos intentos de corroborar, de confirmar que si se puede vivir en el planeta Marte, si se pudiera vivir en la Luna, y creo que continuarán en su insistencia. Ellos buscarán cómo llegar a vivir en otro planeta, pero todo es porque quieren evadir el castigo de Dios, porque en lugar de arrepentirse y de humillarse delante del Creador, lo que están haciendo es huir. Pero hermanos, el universo es pequeño en comparación a la presencia inmensurable de nuestro Dios. Es por eso que si alguien quiere tomar un vuelo, un cohete, una nave espacial e irse, por muy lejos que esté de allá, lo va a derribar el Señor, dice a través del profeta Abdías. Quiero continuar y dice que ese día también, hermanos, se caracteriza porque habrá dolor y también habrá muerte. Isaías 63 del 1 al 6. Y vean, hermanos, que cuando leí estos textos, hermanos, la piel se me puso eriza porque, hermanos, de veras, la palabra de Dios es clara, hermano. La palabra de Dios no es algo escondido, sino solamente basta
abrir el corazón, pedirle a Dios sabiduría para entenderla. Dice Isaías 63, verso 1 al 6. Póngale atención y dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y dice el Señor, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Y contesta él, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre, oiga hermanos, su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Verso 5, miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Verso 6, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. No se ha visto esto todavía a nivel mundial, hermano, pero va a suceder. Dice la palabra del Señor de que Él va a pisar el lagar, es decir, la tierra, hermanos, de una forma figurada, sentirá el peso del enojo, del justo enojo de Jehová. Los sabios de nuestra época, al igual que los sabios del ayer, entonces dirán, dedo de Dios es este. Allá cuando el Señor derramó las 10 plagas sobre el pueblo de Egipto, cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios estaba en esclavitud allá en Egipto, el Señor derramó 10 plagas. Y aquellos magos, aquellos hechiceros, cuando vieron que no pudieron ya imitar aquellas acciones que Dios hacía, entonces dijeron, no, aquí ya esto es dedo de Dios. Es decir, este es única y exclusivamente el poder de Dios que puede hacer esto. Así le dijeron a Faraón. Y eso usted lo puede corroborar allá en Éxodo 8:19. Los científicos, los entendidos, los grandes entonces dirán, dedo de Dios es este. ¿Cuál es el llamado de Dios entonces, amados hermanos, amados amigos? Quiero decirles que ha sido manifiesta en alguna manera en el tiempo antiguo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 15 y verso 4, dice en su primera parte que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Algunas de ellas son las siguientes: la expulsión de Adán y Eva del hogar edénico, el diluvio durante la vida de Noé, la dispersión de las naciones y el cambio de las lenguas en la torre de Babel, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas contra Egipto y el cautiverio de Israel fueron algunas manifestaciones históricas reales de la ira de Dios. El profeta Sofonías, el cual mencionaba al principio, en el capítulo 1, versículo 14 al 18, yo lo he resumido acá, he tomado las partes enfáticas de los textos, dice que ese día está cercano. Hoy está más cerca ese día que ayer, por ejemplo.
cada día que pasa, si bien es cierto, es un día de vida que Dios nos regala, pero también es un día menos de, de salvación para aquel que no lo quiere aprovechar. Dice que cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Es decir, habrá lamento, habrá llanto, habrá queja. Y dice, gritará allí el valiente. ¿Sabe usted que hoy en día la gente se está conformando y está diciendo, no me importa, no importa quemarme, no me importa si eso al final ni tan siquiera es verdad, esa es mentira? Otros dicen, no, es que Dios es amor y al final Dios me va a perdonar. Yo no creo que un Dios amoroso sea capaz de castigar, sea capaz de destruir a sus seres amados. Pero aquí está diciendo claro el Señor a través del profeta que gritará el valiente, día de ira será aquel día. Y dice que va a tribular a los hombres. Dice más, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Es decir, no habrá, hermanos, escapatoria como salen en las películas, ¿verdad? Que los presidentes, por ejemplo, toman un avión y se trasladan hacia otros países para huir de una catástrofe, o las personas con poder económico, social o político buscan refugio. No habrá en ese momento, hermanos, forma de cómo los pueda librar lo que ellos posean. Dice el profeta también Sofonías en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Sofonías, capítulo 2. Quiero darle lectura. Sofonías, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así. Este es el llamado de Dios. Congregaos y meditad, oh nación, sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y dice el verso 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Aquí está el llamado. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá, dice el profeta, seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y me viene a la memoria las palabras del apóstol Pedro cuando dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, Dios es fiel a sus promesas. Dios es grande y poderoso para guardarnos en ese día de la ira, en ese periodo de tiempo. Porque la ira de Dios, hermanos, como leíamos allá en Apocalipsis 16, está manifestada o se manifestará en 7 plagas postreras, 7 calamidades que serán manifiestas en el mundo entero. Usted las puede leer detenidamente y ahí se dará cuenta que ahí está la ira de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, dice el Señor de que seremos guardados en el día del enojo de Jehová. Dice el Salmo también 91 que muchos lo ocupan aún como amuleto para ser protegidos hoy en día, pero que ese salmo es profético. Dice el salmista, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ni plaga tocará tu morada, dice. Si el pueblo de Israel estuvo allá en Egipto, hermanos, y allí cayeron las 10 plagas y no tocó a ninguno de los hijos de Dios, aquellos que estaban protegidos, aquellos que tenían la señal de la sangre de un cordero en el dintel de las puertas. Si a ellos no los tocó, hermanos, poderoso es Dios para cumplir sus promesas y guardarnos también a nosotros de la ira venidera. Y estaremos acá en la tierra
porque así dice las Escrituras. No vamos a ser arrebatados, no vamos a ser llevados al cielo y vamos a pasar 7 años o 3 años y medio, como dicen algunos. La Biblia no apoya tal creencia. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entiéndase bien, hermanos, ninguna condenación, no hay condenación alguna, únicamente para aquel que está en Cristo, para aquel que es nueva criatura, para aquel que ha nacido de nuevo, para aquel que ha dejado la vida de pecado y se ha convertido y lleva una vida de santidad, una vida de integridad para con Dios, una vida de arrepentimiento. Dice el apóstol también, el mismo apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, que tenemos ese medio de salvación, ese varón perfecto que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él, como dice el texto de oro allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere. No nos ha puesto para ira. A través del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, también el Señor dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues a mí, dice Jehová. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hoy lo mismo pregunta el Señor. ¿Por qué el ser humano está muriendo? ¿Por qué el ser humano quiere ser castigado? Hay una razón, y la razón es, como dice acá, hermanos, la conclusión de este estudio. Es que el hombre caído ataca la verdad, hermano. Por eso quiere seguir muriendo sin esperanza, lamentablemente. El hombre caído ataca la verdad de Dios con tal de seguir viviendo en el pecado, hermanos. Dice el Salmo 14:1, dice allá el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Oiga, el necio es el que dice que no hay Dios. ¿Cuántas personas hoy en día están atacando la verdad de Dios y diciendo si Dios no existe, si Dios existiera, no permitiera tanto sufrimiento, si Dios existiera, no permitiría que haya tanta pobreza, que haya tanta maldad? Pero se nos olvida, o muchas veces por desconocer las sagradas escrituras, las personas se hacen estas preguntas. Pero el necio es aquel que no quiere nada con Dios, que no reconoce a Dios en ningún aspecto de su vida y mucho menos quiere arrepentirse de su pecado. Concluyo con estas palabras, hermanos. La ira de Dios es como mucha agua que está contenida por el dique de una presa. Imaginemos una presa, hermano, y la cual está almacenada esperando el día cuando Dios rompa su paciencia y llegue a su fin santo. El dique ya se rompió una vez. Aquella barrera que estaba reteniendo esa ira de Dios ya fue rota una vez. Y esa ira cayó sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y murió por nuestro pecado. Él ya pagó por nuestro pecado. Por eso nos llama al arrepentimiento y dice que se romperá otra vez ese dique y abarcará a todos los que no están en aquel que puede salvarnos de la ira venidera. Su nombre es Cristo Jesús, hermano. Y el apóstol Pablo a los romanos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. Y el Señor es abundante en promesas y en fidelidad. Es grande, hermano.
Si de alguien podemos tener la plena convicción que cumplirá lo que ha dicho, es en nuestro Dios. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Así es que, mis amados hermanos, está escrito y ha de suceder. El Señor es fiel. Jesús dijo, estando acá en la tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que está aconteciendo hasta el día de hoy está escrito, hermano. Pero en aquel día de la ira de Jehová será universal y nadie, si no merece ser castigado, no lo será. Y nadie tampoco será salvo si no lo merece, si no ha buscado al Redentor de gloria, a Cristo Jesús. Que el Señor, hermanos, los bendiga a todos y gracias por su atención. Y hago una pausa acá y doy el paso el micrófono a mis amados hermanos. Doy gracias al Señor por el privilegio y que el Señor me los bendiga a todos, hermanos. Bendito sea nuestro Dios, mi hermano. Hemos sido instruidos, ¿verdad? Muchas gracias, mi hermano. Pero a mí me gustaría nada más aportar que aún con la ira de nuestro Dios se muestra su amor, porque dice en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también en Amós 3:7, eso es lo hermoso, porque dice que el Señor no hará nada a Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, ese día grande viene indudablemente, ¿verdad? Está escrito y se cumplirá tal cual el Señor lo ha dicho. Pero antes Él dice que le ha dado, no va a destruir, no va a venir a castigar, sino antes nos ha advertido. Y justo de eso se trata hoy, ¿verdad? Él no quiere, dice, la muerte del que perece, del que muere, sino que dice que todos procedamos. Entonces nos está dando una advertencia, nos está diciendo todavía con lazos de amor, ¿verdad? Vengan, yo no quiero castigarlos, pero que está el día, está. Y no hay que perder el tiempo. Puede ser que veamos ese día, pero puede ser también que veamos primero la muerte, ¿verdad? Entonces es una hermosa enseñanza, un hermoso recordatorio. Que el Señor nos deja en su palabra y bueno, pues Dios quiera que haga eco, ¿verdad? En nuestras vidas y podamos estar en rectitud. Y los que todavía no tenemos una relación con Él directamente, pues podemos buscar, aún es tiempo, dice la Sagrada Escritura, que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salud, ¿verdad? Así es que no tardemos más. Es interesante, hermana, que saber cómo nos sentimos con ese castigo retributivo, dijo el hermano. O sea que ya lo tenemos ganado, ¿verdad? Así como podemos tener ganado la corona de vida, pues también podemos tener un castigo ya ganado. Entonces eso es muy interesante para que cada uno de nosotros, pues la idea es pensar, va, que como mi hermana decía, pues mi hermano ha estado profetizando en esta noche, advirtiendo, como lo hacían los profetas anteriormente, de lo que está por venir. Y eso es lo importante, que estamos a tiempo ahorita para poner, como dicen, la barba en remojo y tomar una decisión. Gracias, hermanos. Para mí ha sido un verdadero placer volver a ver a nuestros hermanos que se han conectado, a nuestros hermanos y amigos que se conectaron también. La bienvenida a don Rafael Murcia. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de nuestro hermano Carlos Mejía. Primero Dios, que el próximo sábado también podamos contar con su asistencia. Adelante, hermano Rafael, para el cierre. Hermanos, es un privilegio grande para mí ser en alguna manera ayuda, a ser de apoyo en este bonito ministerio de evangelismo. Alabo a Dios, hermanos, por grandes privilegios que me da. Siempre he dicho, hermanos, que el primero que aprende es el predicador en estos estudios, hermanos. Créanme, hermanos, que
que mi corazón se compunge, hermanos. Y como decía nuestra hermana Reina, mencionaba lo que dice el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. El Señor nos está advirtiendo, hermanos, y los tiempos que vivimos no son tiempos fáciles. Hay una influencia externa, hermanos, que está atacando al pueblo de Dios, a la amada iglesia, y que podríamos pensar, hermanos, que pues que estamos haciendo bien todo quizás, pero no, hermanos. También usted ha sido enfático en decir que hay que, bueno, reflexionar y pedirle al Señor de su misericordia, hermano, para que nos guarden aquel día, ¿verdad? Así es que gracias por el privilegio que se me ha sido concedido a través de ustedes. Alabo y bendigo al Señor porque a pesar de la dificultad del tiempo, por decirlo así, ¿verdad? En cuanto a la lluvia, pero se pudo. Gloria sea al Señor. Así es que, hermanos, que el Señor también bendiga a nuestras amistades, aquellos que anteriormente han estado en cada transmisión y a los que por primera vez. La invitación es a que lea las Sagradas Escrituras y busque en la página también de la Iglesia de Dios en El Salvador o Séptimo Día, que allí aprenderá también mucho de la palabra del Señor. Así es que el Señor los bendiga a todos, hermanos, y les invito a que hagamos la oración para finalizar. Santo y eterno Padre Celestial, hemos abordado un tema trascendental, Señor. Un tema sumamente apremiante. Hoy más que nunca es menester pregonarlo por todos los medios, en todo lugar. Te rogamos que en tu gracia y tu bondad nos consideres, Señor, que nos permitas hallar gracia delante de ti y ser esos instrumentos, que seamos esos voceros de tu palabra. Santo Dios, obra en los corazones que han escuchado tu bendita palabra esta noche. Obra en los corazones de aquellos que posteriormente lo verán, Señor, esta transmisión. Santo Dios, añade a tu amada iglesia a los que han de ser salvos. Te suplicamos, Padre, que bendigas cada familia acá representada. Te pedimos que tengas misericordia de la humanidad, Señor. Que tengas piedad desde el más pequeño hasta el más anciano y que conviertas esos corazones. Padre amado, bendice a tu amada iglesia en este país y en el mundo entero. Bendice a tus hijos de la directiva de evangelismo de distrito y síguele dando esa sabiduría, ese entendimiento, esa bendición en su ministerio, como también en sus familias. Santo Dios, guárdanos en el hueco de tu mano, regálanos tu paz, regálanos tu bendición. Permítenos que se cumplan en nosotros las palabras del salmista que dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Gracias, Padre bendito. Todo te lo pedimos y agradecemos en el perfecto y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones a todos, hermanos.